Cuenta la leyenda que cada vez que el marketing de las figuras de Saint Seiya bajaba y Kurumada parecía no avanzar a ningún lado con sus historias, se busca sacar un spin-off para incrementar las ventas y atraer más público. Así fue como nació Los Caballeros del Zodiaco Omega. Recién volviendo de ver la película de La Leyenda del Santuario, y vaya que me siento motivado para hacer esta review. Pero antes de empezar con esto, me parece que debo dejar en claro algunos puntos que influyen en mi crítica a este anime, y que a su vez probablemente le hagan distinta a otras que ya hayan escuchado. Primero, Saint Seiya es de esas series que vi desde niño y agradezco profundamente a mi madre que no le importara que los Caballeros del Zodiaco sangraran como 6 litros por episodio. Segundo, para mí desde entonces y sin estar muy consciente de ello me daba cuenta de cosas que no cuadraban, haciéndome pensar que en algún momento me había perdido un capítulo importante. Ya fueran por errores en la trama de Kurumada o a la hora de la traducción en el doblaje, no olvidemos al caballero de Junini. No puedo creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde, lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Y tercero, aunque fue uno de mis primeros animes que vi y marcaron mi infancia, jamás he considerado a la historia original como una obra maestra. Y me parece que soy un poco más imparcial para juzgar esta serie que se ha ganado una enorme cantidad de fanboys peligrosos. Digo, Kurumada ni siquiera es de mis mangakas favoritos, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Por ahora pasemos a analizar la serie de Saint Seiya, que prácticamente nació únicamente para atraer a un público más joven y mantener andando la franquicia. Saint Seiya Omega. Analizaremos esta serie paso a paso para ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y me gustaría comenzar por algo que difícilmente nos sacamos de la cabeza: la música. Y que en mi opinión, al igual que con la serie original, fue una de las cosas que mejor les quedó, a pesar de que no tenían ending, cosa que personalmente no me importa. Pero en fin, todas y cada una de las canciones de los openings fueron difíciles de ignorar y valía la pena esperar a que se cargaran completos, resaltando entre ellos el primero, que resultaba muy nostálgico. Y a pesar de que, como muchos openings en el anime actual, se ha vuelto demasiado spoileador con las imágenes que meten, considero que fueron un acierto de la serie. Y por supuesto que el soundtrack de mano de Toshihiko Sahashi no se quedaría atrás, realizando una extensa cantidad de canciones que sabían precisamente qué indicar en cada momento. Ya fuera acción, suspenso o sentimentalismo, la música sabía mantener el momento, llegando a ser tan buenas como las de la serie original en varias ocasiones, aunque por la popularidad de la serie no llegaron a ser tan emblemáticas, por lo que esto se podría, a pesar de todo, considerar un punto a favor. Pero ahora pasemos a un tema que fue más polémico y por el que muchos no quisieron ver la serie ni de reojo, al ser prácticamente un insulto al elemento insignia de Saint Seiya: las armaduras. Llamadas también las armaduras de látex por algunos, esta clase de armaduras sencillas con algunas gemas en ellas y que de hecho salían de unas piedras más al estilo Sailor Moon que a las cajotas de Saint Seiya a las que estamos acostumbrados, no eran comparación alguna a las elegantes armaduras que nos ofreció la serie original, razón por la que muchos foros fueron tachadas de mariconadas y una vergüenza de diseño, considerando el avance en los niveles de animación, sobre todo después de lo que fue los Campos Elíseos. Pero en ocasiones fue excusado por el hecho de que al ser más simples eran más fáciles de dibujar, permitiendo hacer escenas de acción más fluidas y emocionantes. Cosa que sí se puede justificar en un principio, y es por eso que con esto entra otro tema importante, que es la animación. Pero en serio, ¿eso sirvió de algo o fue asunto de presupuesto o creatividad? Lo cierto es que en la serie original las batallas sí eran más estáticas, ya saben, del clásico fondo de lucecitas y rayitas, y donde repetían la misma imagen una y otra vez, no olviden los tiempos en los que eran. Y en la mayoría de las ocasiones, y en un principio, de hecho, esta serie de Omega sí cumplía con este punto, siendo batallas más fluidas y animadas que sus predecesoras. Sin embargo, no era para tanto, y de cosas más complicadas he visto mejores animaciones. Además, con las constantes quejas de fans después de la batalla con Absol, las armaduras fueron rediseñadas y se volvieron un poco más como armaduras y menos como ropa, volviendo también a su antigua versión de caja metálica rompeespaldas,
lo que en un principio me pareció un acierto, y que parecía que al menos trataban de tomar en cuenta a los fans de antaño, pero que a los pocos episodios me empezó a dar una mala espina. Y es que poco a poco las armaduras en la animación parecía que no habían sido bien planeadas en su diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las armaduras anteriores parecían tan bien hechecitas que cada diseño, imagen y forma parecía que habían sido hechas a la medida para cada personaje y no puestas por accidente, cosa contraria a las armaduras de Sensei y Omega, que mientras más las evolucionaban parecía que solo encimaban piezas de armadura una sobre otra, esperando que haciéndolas más grandes se vieran más imponentes. Pero honestamente era un estilo de diseño que hasta yo podría imitar, y que la verdad para cuando tenían el Omega no te imaginabas ni cómo carajos podía moverse usando esas porquerías. Y por si eso fuera poco, la animación no se quedó atrás en echarlo a perder, pues un deterioro en la animación, sobre todo en las imágenes pequeñas, se fue haciendo cada vez más obvio, llegando a terribles escenas como esta, y armaduras que creo ya ni sabían exactamente cómo se dibujaban en cada toma. Y la verdad pareciera que trataban de ahorrar en animación a la primera oportunidad. Y aunque hubo una que otra armadura rescatable con la versión 2 de la armadura de Sagitario, incluso las armaduras de los paisanos de tercera, los caballeros de acero y los marcianos llegaron ya tenían más facha de armadura o de haberse pensado, dejando a la animación muy mal parada en este punto, y eso sin mencionar la extinción de la tan característica sangre que dije al principio, perdiendo de esta manera lo único que tenía bueno con que defenderse a las críticas de las armaduras. Pero, ¿es realmente esto tan grave? Bueno, quizás el conflicto con un rediseño más afeminado de armaduras no me pareció tan importante, porque ya había experimentado algo similar en otra ocasión, y fue de hecho tras la batalla de las 12 casas cuando las armaduras se cambiaron a ser más fieles al manga, pues en mi infancia cambiaron los cascos por unas casi diademas de princesa, y no me parecía aceptable, es decir, ¿por qué lo hicieron? Hasta mi hermana, cuando fuimos a ver la leyenda del santuario, me dijo: ah sí, estos cascos están padres, antes parecían diademitas de princesa. ¿Es en serio? Bueno, más para mi sorpresa fue que las que fueron y siguen siendo mis diseños favoritos de armaduras fueron diseñadas por el ya difunto y gran maestro Shingo Araki. De hecho, si ven los primeros mangas de Senseiya por Kurumada, las armaduras eran... va a haber quien se enoje, pero eran más patéticas que las de los extras en cualquiera de sus versiones de anime. Por lo que al menos lo que se dicen ser ultra fans de Kurumada y seguidores del Next Dimension no pueden quejarse al respecto. Sin embargo, es una excusa que al final de cuentas las armaduras sí terminaron siendo una decepción. Pero ahora, lo más importante y en lo que más me fijo para criticar un anime: la historia y los personajes. Aunque debo decir que esta es una de las series que más ha ido cambiando mi opinión de ella a medida que avanzaba. Y empezando con la historia en general, ¿realmente es tan distinta de las otras historias clásicas de Senseiya? No, en realidad. Tenemos a una Atena en problemas, caballeros dedicados a ellas a un nivel que consideraría problema mental, batallas exageradas que no se ve una clara definición del nivel de sus poderes, y cursilerías de caballeros con ganas de llorar cada cierto tiempo. Además del clásico Deus Ex Machina de que el cosmos no tiene límite para poder vencer al villano en turno. Por lo que al menos en esencia no es muy distinto de la historia original que llamó nuestra atención. Ahora, que en cuanto a los personajes, sí hay algunos cambios. Y digo algunos porque sí casi mantuvieron el mismo tipo de personajes. Primero, el prota, el nuevo Pegaso que pasa a ser Koga, es prácticamente lo mismo, abnegada dedicación a Atena y el clásico nunca me rindo. Aunque he de decir que su amor por Saori tiene más sentido que el de Seiya, ya que ella fue como su madre para él, mientras que para Seiya fue una desgraciada escuincla prepotente. Y si hablamos de personajes parecidos a los anteriores, está Ryuho, que pese a ser el hijo de Shiryu... sí, a partir de aquí no duden que será mucho spoiler. Que pese a ser el hijo de Shiryu, pasa a tomar el papel del pacifista fuerte casi siempre contenido de Shon. A decir verdad, creo que Sunray engañó a Shiryu y que Shon no era para nada gay. También sustituyendo el papel de llanero solitario super fuerte enemigo de al principio está Eden, a quien le queda algo grande llenar el papel de Ikki, pero aún así no lo considero un mal personaje, y además es pues medio semidios, ¿no? Ahora, los otros personajes que sí no les encontré un comparativo directo son Yuna, Soma y el rechazado de Naruto.
Yuna no es del todo un papel nuevo, pues en el lienzo perdido ya había una caballero sin máscara aparte del grupo principal. Y no olvidemos que Sensei es algo como estilo Sentai. Para los que no tienen idea que es Sentai, Super Sentai, pues por ahí vamos para el grupo de héroes y Power Rangers. Por eso no los hombres y se parecía un poco a Power Rangers el grupo en la película de la Leyenda del Santuario. Y bueno, y al menos con este personaje de Yuna, pues me alegra que no la terminaron convirtiendo en una inútil y que de hecho tuvo sus momentos. Por otro lado, Soma para mí fue el personaje que se robó el show. Pues con su fachada a lo latino, relajado y que hasta lo emparejaban con la que se dejara, me pareció un personaje más fresco y perfecto para romper la tensión y que además también sabía cuándo ponerse serio. Además de que su historia y sus momentos en la serie son más recordados que los de la mayoría. Y por último, el rechazado de Naruto, que incluso creo se llama Haruto, nada más le cambian una letra y hasta el nombre queda. En fin, un tipo que se pasaba las leyes del santuario por el culo, usaba armas y... ¡ay, Dios! Pensó en mejor ser estrella de rock que santo de Atena. ¿En serio qué pensaban cuando hicieron este personaje? Hasta los personajes que tienen relación con él son estúpidos. ¿O ya olvidaron al caballero dorado de Acuario, que nada tenía que ver con los anteriores? Y hablando de eso, los nuevos caballeros dorados también dieron mucho de qué hablar. Por ejemplo, el de Aries, pues creo que fue el único al que todos esperaban, pues a Kiki le quedaba como anillo al dedo y era su obvio sucesor. Aunque eso no cuadraba en la historia, pero al menos sí era un digno dorado. Después estaría Harbinger, el caballero dorado de Tauro, que resultó distinto a los anteriores caballeros de Tauro, y de hecho fue uno de los que más agradó al público en general, con su espíritu rebelde y sádico. Y bueno, siguiendo con Géminis, que entró siendo la primera caballera dorada en aparecer y que en realidad en relación a los anteriores Géminis, y lo digo porque en plural, porque siempre tienen hermanos gemelos, nunca me agradó. Sobre todo porque era una maldita pedófila. O sea, ¿qué rayos le pasa? Luego el de Cáncer, que ni su nombre me acuerdo. Y el tipo que vestía a la de Leo, un personaje tan X que hasta lo tenía grabado en la cara. Después estaría Fudo, caballero de Virgo, que si bien no era como los anteriores, encajaba bien para el contexto de la historia y llegaba a ser un digno caballero dorado. Y bueno, continuando con los caballeros dorados, tenemos a Genbu de Libra, que aparentemente era un discípulo de Doko tan despistado que no salió ni en el relleno de la serie original. O sea, ¿fue magia? En serio, Shiryu sí había tenido un compañero de entrenamiento en la serie original con el relleno, pero este güey ni salió. ¿Qué sigue? Ah, sí, volviendo, la caballera de Scorpio, Sonia, quien no me gustó su muerte, pues aún tenía para dar el personaje, pero eso sí, como caballero dorado apestaba, pero creo que ni sabía usar el séptimo sentido. Así que, pues no se quejen, Milo mujer estaba padre. Y, sí, por supuesto, Seiya de Sagitario, que brillaba por su ausencia, pero seguía siendo el mismo personaje de siempre. Un poco más maduro y ya se le había quitado lo escuincle de la serie original. Y de ahí tenemos al de Capricornio, que a este sí lo hicieron con las patas tanto en diseño como en poderes como en historia. Pues ni Excalibur utilizaba y al igual que Genbu, mágicamente apareció. No tenía mucho sentido. En cuanto a Acuario, creo que fue el que más me decepcionó, siendo que Tokizada, al igual que con Sonia, echaron a perder al personaje al convertirlo en dorado. Y eso sin mencionar que ahora la armadura era malvada y del tiempo, siendo que la pendejada de meterles elementos a las armaduras, ni que fuera Pokémon o Naruto, ahora que tenían la oportunidad de aprovecharlo, la cagaron. Siendo que los signos zodiacales sí tienen un elemento. Y ya para terminar con esto, Amor, que lo único en lo que se parecía al concepto de Caballeros de Piscis era el nombre. No sé, pero ni el caso, creo que su aparición nada más fue para justificar la trama y explicar el por qué los anteriores caballeros de la franquicia no estaban. Y es que estaba claro que tenían que sacarlos de la historia de alguna manera. Y así podría seguir explicando a cada uno de los villanos y otros personajes, pero eso llevaría mucho tiempo, así que ya pasemos a la historia como tal. Que como dije, empezó forzando la ausencia de los personajes clásicos, incluso metiendo otra Atena provisional, pero aún así siendo una historia entretenida en un principio, obvio con intención de tirar a un público más joven, incluyendo esa parte de una escuela menos sádica para caballeros. Y aquí la serie tiene un punto a favor, y es que estos niños sí parecían niños.
Todavía recuerdo la cara que puse cuando me dijeron que Seiya tenía como 13 años en la historia original. Me quedé, ¿what? Era ilógico. Es más, ni cambiaron mucho sus caras para esta serie en las que ya tiraban por los 30 y feria. Pero bueno, la verdad, también con la historia cada que pensaba, wow, después de esto la historia va a mejorar, era una decepción tras otra. Pues cuando dije, wow, mataron a la niñita, ahora será más serio, fue una decepcionante batalla de las 12 casas donde la verdad había demasiadas incongruencias en la historia. Casi parecía que a los marcianos les gustaba meterse autogoles, donde las armaduras doradas se regalaban como chicles y luego salían con cada locura con tal de supuestamente tener un personaje enemigo más fuerte que Poseidón o Hades. A estas alturas yo creo que los autores del guión pensaban, si matamos personajes, eso quiere decir que somos buenos. También creo que a partir de este punto fue que empezaron a abusar también de los discursos cursis. Y esa podría ser considerada pues la primera saga, la del Marte. Y acá un punto que sí confunde mucho, pues hicieron un revoltijo de dioses, ya que, o sea, ponían a Absol, Marte, Saturno, pero seguían metiendo a Atenas, Palas y recordando de Poseidón y Hades. O sea, ¿qué pedos? ¿De qué dioses estamos hablando? Marte y Saturno eran equivalentes romanos de Ares y Cronos. ¿Por qué no lo dejaron así? Y todo el tiempo parecía un intento forzoso de copiar eventos similares a la serie original. Hasta que empezó la de Palas, donde en vez de arreglar los problemas, la cagaron más. Total, que lo que al principio parecía una historia más normal y libre para mezclar a los caballeros viejos con los nuevos, terminó siendo un reverendo desmadre que nada más se valía de sus cameos para mantenerse a flote, y que sacaba puras estupideces de guión más infantil todavía, donde parecía que nadie se moría, a menos que fueras un extra, un malo o Genbu. Y donde yo ya no estaba seguro si el anime lo que quería era acabar rápido o alargarlo inútilmente. Inclusive creo que esta saga nada más fue para justificar el título de Omega. No estoy seguro si la tenían planeada desde un principio. Y que por cierto tuvo un final estúpido y vomitable. Con lo que a final de cuentas terminé llegando a la misma conclusión que la mayoría de la gente. ¡Del asco! Pero en mi opinión creo que el verdadero error que cometieron con este anime fue intentar ambientarlo con la misma generación de Caballeros del Zodiaco. Si bien terminaron siendo muchos errores, la mayoría se originaron por tratar de hacer una imitación de los Caballeros del Zodiaco originales en la primera saga, y por no saber qué hacer con ellos en la segunda. O sea, quedaron tan fuertes en las sagas oficiales que no sabías qué hacer con ellos y se inventaban puras mafufadas. Y la verdad no sé si le tenían miedo a los fans, que como que no se atrevían a hacer nada nuevo que no pareciera económicamente productivo. Pues pensando en otras opciones, pudieron haber empezado desde cero, muchos años más adelante. Incluso la escuelita para caballero, las nuevas armaduras y nuevos enemigos podrían estar más justificados y no tendrían que estar tan peleados con qué hacer con los caballeros de leyenda, pudiendo ser aún mencionados e incluso incluidos como ancianos. Solo imagínense al Shiryu Yoda o un bisnieto de Seiya o algo por el estilo. Aunque, digo, los personajes de Omega en general no son malos. Pero bueno, eso es lo que pudo haber sido y no lo que fue. Espero haber dado una explicación más concisa de lo que fue este anime. Y si no les gustó mi crítica, pues me vale madres. Esto fue Reseñando Crunchyroll con Zero el Aulet. Y si aún no me odian, los invito a suscribirse a este canal y también a seguirme por Twitter, Blogger, Facebook, donde también hago dibujos, fandoms, escribo historias, dibujo doujins, acepto sugerencias, etc. Y con los links ya puestos, digo adiós.